Buenos días, muchachos. Vamos a recordar algunos conceptos que habíamos hablado acerca de la isomería y aprovechamos para conectarlo con el tema de carbohidratos, que es el que vamos a profundizar ahora. Entonces, vamos a recordar que un carbono asimétrico es aquel que está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Este carbono asimétrico es el que nos va a permitir definir el concepto de isomería óptica, porque recuerden que todos los compuestos que tienen isomería óptica deben presentar carbonos asimétricos. Veíamos algunos ejemplos. Vamos a enfocarnos hoy en los carbohidratos. Entonces, hablemos de los carbohidratos más pequeños, que son los carbohidratos de 3 carbonos. Entonces tenemos, por ejemplo, el gliceraldehído, y la dihidroxicetona. Gliceraldehído, dihidroxicetona. Si ustedes observan, podemos ver que en este caso el carbono número 1 es el aldehído. El aldehído no se considera un carbono asimétrico porque tiene 2 enlaces con el oxígeno. En el carbono 2 sí observamos que los 4 grupos de átomos a los que está unido son diferentes. Es decir, podríamos hablar de que estamos en la presencia de un carbono asimétrico. En este caso, como ustedes observan que el OH está dibujado hacia la derecha, este sería el D-gliceraldehído. Ahora miremos el isómero de función del gliceraldehído, que es la dihidroxiacetona. La dihidroxiacetona no tiene carbonos asimétricos. Entonces yo no puedo decir que es la D-dihidroxiacetona porque en este caso no aplica. En el caso del gliceraldehído sí aplica. ¿Cómo dibujaríamos entonces el gliceraldehído si quisiéramos que fuera la forma L-gliceraldehído? Dibujaríamos el OH hacia el lado izquierdo y en ese caso ya sería el L-gliceraldehído. Pero ¿qué pasa cuando el compuesto tiene más de un carbono asimétrico? Veamos. En este caso observamos que, al igual que en el ejemplo del gliceraldehído, el carbono 1 es el carbono del aldehído del grupo funcional, que no es asimétrico, y el 1, 2, 3, el carbono 4 está unido a 2 hidrógenos, de manera que tampoco es asimétrico. Sin embargo, los carbonos 2 y 3 sí son asimétricos, son carbonos que están unidos a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. En este caso, para saber si el compuesto es D o L, miramos el grupo funcional el OH del carbono más alejado del grupo funcional, que, como sabemos, en este caso el grupo funcional de mayor jerarquía es el aldehído. Entonces decimos que en el carbono 3 el OH está a la derecha, de manera que es la forma D. ¿Cómo sería entonces el enantiómero de esta molécula? El enantiómero sería su imagen especular. Recuerden que la imagen especular es como si yo pusiera mi mano en el espejo, cuando observo se ve la otra mano. Entonces, fíjense que no tengo en cuenta el carbono 1, porque el carbono 1 no es asimétrico, ni el carbono 4. Pero acá, en los 2 carbonos que sí son asimétricos o quirales, tenemos el OH al otro lado. Entonces yo puedo decir que este compuesto es el enantiómero del compuesto de la izquierda. Bien, pero veamos otros conceptos de importancia. Pensemos en este carbohidrato.
Este carbohidrato tiene 6 carbonos. De esos 6 carbonos, 4 son carbonos asimétricos, es decir, carbonos quirales. ¿Cómo sería su enantiómero? Su enantiómero sería un compuesto que tiene todos los OH del otro lado. Pero ¿qué pasa si hay un compuesto en el que ocurra lo siguiente? Y es que tenga todos los carbonos asimétricos con el OH invertido menos 1. Ya no es enantiómero, en este caso se llamaría diastereoisómero. Diastereoisómero. Pero también puede ocurrir lo siguiente. Fíjense que en este caso todos los carbonos asimétricos están con el OH hacia el mismo lado menos 1. En este caso ni son enantiómeros ni son diastereoisómeros, se llamarían epímeros. Los epímeros son un tipo de isómeros en los que solamente varía uno de los carbonos asimétricos. Y fíjense que en todos los ejemplos tendríamos la forma de bueno. Pero ¿cómo se aplica todo este cuento de la isomería de los carbohidratos? Pues resulta que los carbohidratos son unos compuestos que contienen carbonos asimétricos. Vamos a ver algunas generalidades de estos compuestos tan interesantes. Se les define como carbohidratos porque inicialmente se hablaba de que los carbohidratos eran carbonos hidratados, es decir, que presentaban esta fórmula general, CH2O. Si uno mira, en la mayoría de ellos se mantiene esta fórmula, pero actualmente se ha encontrado que algunos carbohidratos no tienen esta característica, sin embargo se les sigue llamando carbohidratos. Entonces, ¿cómo puedo empezar a clasificar esos carbohidratos? Por el número de carbonos. Entonces tengo carbohidratos de 3 a 7 carbonos. Ustedes pueden encontrar en algunos libros que hay carbohidratos que tienen 8 y 9 carbonos, pero digamos que los que nos interesan a nosotros en bioquímica son hasta 7 carbonos. Entonces, ¿cómo los vamos a llamar? Pues si tienen 3 carbonos, se llaman triosas. Si tienen 4 carbonos, se llaman tetrosas. Si tienen 5 carbonos, se llaman pentosas. Si tienen 6 carbonos, se llaman hexosas. Y 7 carbonos se llaman heptosas. Como les decía, existen octosas y nonosas, pero no las vamos a tener muy en cuenta porque no están involucradas en las reacciones que nos interesan. ¿Listo? Entonces los puedo clasificar de acuerdo al número de carbonos. Pero también los puedo clasificar de acuerdo al grupo funcional que ellos presentan. Y los carbohidratos pueden ser aldosas o cetosas, dependiendo si tienen, ustedes podrán deducirlo, el grupo aldehído en su estructura o el grupo cetona. Entonces puedo tener aldosas y cetosas. ¿Cómo le diría una aldosa de 3 carbonos? Aldotriosa. Una cetona de 3 carbonos, cetotriosa. ¿Listo? Entonces dibujemos, ya habíamos dibujado el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. La idea es que yo puedo definirlos químicamente entonces como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Y este polihidroxi es fundamental porque también nos indica que los carbohidratos en su estructura tienen más de un grupo hidroxilo, o sea, son polialcoholes.
Volvamos al gliceraldehído. Sabemos que el gliceraldehído entonces sería una aldotriosa. Este sería el D-gliceraldehído. Y este sería el L-gliceraldehído. Y serían aldotriosas. Bueno, las aldotriosas son los carbohidratos más sencillos. Después, cuando estemos viendo bioquímica, vamos a ver que en la glucólisis se generan en uno de los pasos en la fase preparatoria dos triosas, una cetotriosa que es la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. Y en el caso de la glucólisis vamos a ver cómo pueden fosfatarse. Pero por ahora es importante que nos quede claro que son carbohidratos porque tienen más de un grupo hidroxilo, son polihidroxi, en este caso es un polihidroxialdehído. Y en el caso de la dihidroxiacetona, tiene el grupo ceto, el grupo cetona, pero también tiene los dos alcoholes, lo que me permite clasificarlo como polihidroxicetona. Bien, tomando en cuenta eso, vamos a dibujar unos carbohidratos un poco más complejos, como uno de 6 carbonos. En este caso tenemos la glucosa. Observa que cumple con las características de un carbohidrato porque es una aldosa, porque tiene un grupo aldehído, y es un polihidroxialdehído porque tiene varios grupos hidroxilo. Esta fórmula se conoce como la fórmula de Fischer porque es la fórmula lineal.